Preside este evento el honorable académico doctor Alberto Perales Cabrera, quien ha acompañado al doctor Garmendia en las investigaciones sobre la violencia en el Perú. Adelante, doctor Perales. Muy buenos días. Muchas gracias, doctor Garmendia, por esa excelente presentación. Pero antes de dar paso a la discusión con la audiencia, debemos disculpar la ausencia de nuestro presidente, el doctor Patrick Wagner, por razón de que se encuentra fuera de Lima. Obviamente el tema que ha tocado el doctor Garmendia es sumamente amplio. Tenemos que reconocer una gran capacidad de síntesis, doctor Garmendia, y ideas originales que viene planteando. Ofrecemos la palabra entonces para las preguntas, comentarios, sugerencias. Doctor González, ¿podrías ayudarme, Raúl, a tomar una lista de participantes? El doctor González, el doctor Calderón, el doctor Salaverry, doctor Cabezas, doctor Burstein, el doctor Llanos. Ya. Apuntas a doctor Ríos Montenegro. Bien, el primer orador es doctor González. Bien, muchas gracias. Primero felicitar al doctor Garmendia por la excelente exposición que nos abre oportunidad para este debate. Creo que cuando él se refiere a Dante y nos mencionan los diferentes tipos de violencia, se me ocurría una que podría finalmente acabar en un concepto de Dante a Fausto, que sería la violencia contra la ciencia. O sea, hablaba de la violencia contra el arte, porque en ese momento el arte era una cosa muy importante dentro del contexto en que se vivía. Creemos que dentro del desarrollo del país y el tratar de sacar adelante dentro de sus problemas, la ciencia ocupa un lugar muy importante en la actualidad. Sin embargo, vemos que desde la forma tutelar, dentro de las disposiciones del Estado, ocurre una violencia que impide ello. Por ejemplo, se ha creado el Instituto Tecnológico del Perú, y me llega ahora un mensaje sobre cómo vamos a desarrollarnos si cuando debemos buscar más doctores en el tema, encontramos que dentro de la estructura hay 4 veces más abogados que doctores en geofísica, por ejemplo. Y el salario que se le da es 3 veces más a los abogados que a los científicos. Cuando uno ve, dice, hay la ley que dice se debe promover la investigación en las universidades. Sin embargo, los docentes de las universidades públicas reciben 120 soles por investigación. Y sin embargo, los compromisos que les ponen para cumplir cuando ellos aceptan hacer una investigación son mucho mayores que las ganancias que ellos pudieran recibir por todo su trabajo que desarrolla. Entonces existe ahí una violencia que está basada en el Estado y que tienen que generarse normas que puedan buscar la manera de cómo combatir eso. Vemos también, por ejemplo, cuando se habla de trata de personas, y justo cuando pusieron el Vladi video, yo digo, ¿no? Justo en ese momento, en ese Vladi video, se descubre cómo las personas son capaces de poder hacer cosas que nunca en su vida harían por cambio de dinero. O sea, Montesinos demostró que era capaz de poder corromper a toda una sociedad en base al dinero y cambiar sus voluntades y su manera de ser. Creo que es el más grande tratador de personas que pudo haber existido acá en el Perú. Cuando se habla de accidentes, tenemos también que tener en cuenta accidentes de trabajo. Hay accidentes por la construcción. ¿Cuánta gente que por dinero, por no tener recursos, entra a trabajos que son riesgosos, que no tienen la protección adecuada y finalmente pueden tener discapacidad o morirse en la construcción, en la minería, etcétera, en los médicos mismos? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros cuando tratamos de deslindar sobre estas? ¿Por qué ocurren estas situaciones? Porque muchas veces desde las entidades tutelares creen que todos son corruptos. Entonces,
uno tiene un proyecto de investigación con recursos, pero a uno lo miran como si uno se fuese a llevar el dinero y no ejecutar la acción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no nos tenemos confianza. ¿Y dónde nace la confianza? Porque no hay una educación cívica que permitan a uno crearle valores que nos puedan favorecer a evitar esta situación. Tenemos que crear, como dice en la presentación, promoción de cultura de paz, y eso está basado en el amor al prójimo. Si nosotros no creemos en el prójimo, mal vamos a tener una cultura de paz. Y la distribución equitativa de la riqueza es fundamental, y eso está basado en que los estados deben manejar normas adecuadas que permitan que todos tengamos acceso equitativo a esas riquezas del país. Muchas gracias. El próximo, doctor Morales. Acá está. Bueno, primero un pequeño comentario para ubicar dónde está el Perú. Hoy día leen en el periódico que 2 fiscales generales de la nación son acusados de participar en actos ilícitos. Eso ya les dice todo de cómo estamos. Eso es una vergüenza para un país. El fiscal de la nación, que es la autoridad suprema. Pero no iba ahí mi comentario. Mi comentario iba a un hecho reciente. Según la Constitución Política del Estado, solo el Estado puede usar la fuerza. La fuerza es propiedad del Estado. El particular no puede usar la fuerza. Pero cuando la situación social desborda, el particular se ve obligado a usar la fuerza. El ejemplo más reciente, esta campaña de Atrapa a tu choro. Es muy sencillo. Si la policía no puede hacerlo, pues lo hago yo. Y entonces la violencia viene a ser un defecto propio de la sociedad. Es la descomposición de la sociedad lo que lleva a la gente, como dice, a tomar la venganza por mano propia. Después quisiera que un comentario del ponente. Doctor Salaverry. Bueno, primero quería felicitar al doctor Garmendia por la adecuada síntesis que ha hecho. Quería hacer un comentario, 2 comentarios. El primero es con respecto a la idea que él ha explicado bastante bien, una hipótesis de por qué Dante pone al Minotauro como representante o guardián de este 7º círculo del infierno. Hay otro personaje mitológico que también tiene mitad cuerpo de hombre y mitad cuerpo de animal, que son los centauros. Los centauros, al contrario del Minotauro, que estaba gobernado y la cabeza, la razón, lo llevaba a la bestialidad, que distingue al humano del animal irracional. El centauro tiene el cuerpo y el tórax de hombre, tiene la cabeza de hombre y el cuerpo de caballo. Y estos 2 personajes mitológicos son más o menos las antípodas. Por una parte, el Minotauro es la fuerza bruta, la violencia, el instinto, aquello que hace que el ser humano deje de ser racional, mientras que los centauros sean todo lo contrario. Fue un centauro, Quirón, el que supuestamente instruyó en las bases de la medicina a Asclepio o Esculapio. Es decir, la razón en el pensamiento clásico que distingue al hombre del humano hace que el humano tienda hacia el bien. Toda la filosofía aristotélica tiende a eso. El hombre humano tiende por naturaleza hacia el bien. Tal vez una ingenuidad de nuestros autores clásicos, porque como muy bien también lo ha dicho y lo ha señalado como una propuesta para discutir el doctor Garmendia, habría que pensar si estos modelos ecológicos de la violencia que ha presentado y que ya tiene algunos años, no tendríamos que contrastarlo con la evidencia biológica. Hay evidencia que aparentemente en la época prehistórica el ser humano, el Homo sapiens, coexistió con el hombre neandertal. Y sin embargo, parece ser, hay evidencias de que la violencia del Homo sapiens frente al neandertalense, que era mucho menos violento, aunque tenía más desarrollo craneal, era menos violento, fue eliminado por violencia. Las representaciones más antiguas de la historia de la humanidad muestran violencia intraespecie. El ser humano es una de las pocas especies que tiene violencia intraespecie fuera de los momentos o de competencia por el alimento o de competencia por la pareja sexual.
El ser humano tiene ese triste privilegio y viene no de ahora, no de este modelo ecológico de causas individuales, sociales, sino probablemente esté de alguna manera anclado en nuestra formación de seres humanos. Si revisamos la historia de la humanidad es una serie de violencias. Esos reyes, emperadores que nosotros a veces veneramos o celebramos por una u otra razón, si los examinamos en el detalle, han mostrado violencia, crueldad. Es necesario, creo, interpretar de un punto de vista mucho más amplio, el considerar que no solamente nuestra sociedad, una visión demasiado cronocéntrica nos lleva a un modelo ecológico en el cual pensamos que las causas son las de ahora, y no nos ponemos a pensar que la violencia siempre ha existido, tiene nuevas formas, emergentes y reemergentes, pero la violencia siempre ha existido y es consustancial con la especie humana. Ahora, yo quisiera, el segundo comentario se refiere a que de repente en nuestra forma actual, en nuestro contexto actual, la violencia nace básicamente de la inequidad. Hace unos meses en la revista del Instituto Nacional de Salud se publicó una interesante revisión sobre las causas políticas de la inequidad, porque si bien algunas cosas son directamente vinculadas a los valores, a los humanos, es verdad que los valores, la comunicación, la forma de combatir la inequidad depende de valores políticos, depende de cambios políticos, y eso es interesante ver cómo de repente en el fondo de las formas emergentes de violencia hay en el fondo una causa más profunda, la inequidad que cada vez se hace más grande en nuestro planeta y también en nuestro país. Doctor César Cabezas. Igualmente quiero felicitar al profesor Garmendia por su brillante exposición que me hace recordar las épocas de alumno de hace muchos años. También quería comentar que justo se me ha adelantado doctor Osvaldo de ver el tema de la inequidad como una de las causas importantes de la generación de violencia, ¿no? Y el otro tema es la globalización, ¿no? Y este extremo del neoliberalismo extremo que nos lleva a que todo es material, ¿no? Entonces, si uno se da cuenta, matan por dinero, roban por dinero, o sea, todo se ha materializado, se han perdido los valores. Y las familias están, que es el núcleo, digamos, de la sociedad, está en un total, una desorganización total. Prácticamente, esto no solo ocurre en nuestro país, sino en los países desarrollados, donde las tasas de divorcio son altas. Entonces, si la educación empieza en el hogar, debe continuar en la escuela, en la universidad, empieza ya mal, ¿no? De las familias. Y si en tertulias anteriores se comentó cuál era el perfil educativo de los que están presos en las cárceles por violencia o por diferentes causas que han sido encarceladas estas personas, se ve que el grado educativo es bajo, ¿no? Y yo veo esto también como un problema serio, y la pregunta que quería hacer al doctor Garmendia es, sabemos que la violencia es multifactorial, no podemos decir, entonces dentro de la etiopatogenia, si uno le quisiera poner un peso a todas las etiologías, ¿cuál sería la más importante para atacarlas ahí, ¿no? Y como decía el doctor Cornejo Bius, ¿cuál es la solucionática? Porque el diagnóstico creo que cada uno de alguna forma lo tiene, pero ¿cuál es la solución a este problema cada vez más agobiante, ¿no? Y que ya mientras, es como en la época del terrorismo, mientras el problema no nos toca a nosotros mismos o a nuestra familia, eso no existe, ¿no? Y cuando el terrorismo ocurrió en la sierra, en zonas lejanas, morían la gente y no era nuestro problema hasta que llegó a Tarata en Lima. Y ahora ya está en Lima, pero todavía no llega a nuestra familia y no llega a nosotros, entonces mientras tanto estamos como en una larga espera, pero en realidad ya quisiéramos darle una solución. Entonces, para ver la solución hay que ver cuál es la causa, ¿no? Y son tantas las causas, pero habría que focalizar en cuál de ellas focalizar para ayudar, ¿no? Y una preocupación que yo tengo es la educación pública, por ejemplo, ¿no? Que ahora se ha invertido. Antes los colegios públicos eran los mejores y los que no podían aprobar en colegio público entraban al privado. Ahora es al revés. Y la tasa de deserción escolar es grande. Entonces un aspecto importante, claro, no es la única solución,
el problema de la educación pública, ¿no? Que se ha deteriorado de manera importante en todos sus niveles, ¿no? De primario, secundario y en las universidades también, el poco apoyo que hay del Estado al público. Bueno, esos son unos comentarios que hacen. Doctor Suño Burstein. Yo tengo algunas dudas en relación con el término de violencia y quisiera que en alguna forma el doctor Perales o el doctor Garmendia nos aclararan algunos conceptos un poco más amplios en relación con lo que quiere decir violencia. Para mí violencia es una agresión propinada para causar daño y que debería merecer la censura y la reacción de las personas, de todos los valores que reaccionan ante esa situación de agresión dañina, que es violencia. Todo lo que hemos estado hablando hasta este momento son actos de injusticia, que no precisamente son violentos muchas veces. A veces hay gente con mucha tranquilidad, asume una conducta dañina para la sociedad y no se le puede decir de que es una persona violenta. Tiene una conducta muy tranquila y muy aparentemente satisfecha consigo mismo. Es como pasa con la fiesta taurina, una fiesta taurina de gran alegría, de gran promoción, de gran música. Sin embargo, se está matando violentamente a un animal, ¿no?, que es el toro, o los gladiadores en la época de los romanos, que la gente aplaudía y gozaba con un acto violento, pero era de nuestra concepción posterior, y lo que nosotros tenemos ahora que es una cosa reprobable. Entonces esa actitud violenta que provocaba no rechazo sino satisfacción y diversión a la gente se ha ido modificando a través del tiempo. Entonces esos matices de reacciones en donde la ira personal interviene, la complacencia y la felicidad intervienen para tipificar determinado acto, tienen que contrarrestarse con los efectos que esa reacción anímica o personal van a producir en el entorno. Entonces, para mí, la definición de violencia es un poco, si se aplica así, en términos muy generales, no creo que sea justificado. Un ladrón comete un acto violento, evidentemente, más violencia si es que es con armas, pero puede simplemente el sujeto o una persona sacarle la cartera con plena tranquilidad y no está cometiendo un acto violento, está simplemente haciendo un robo discreto, entre comillas amigable, imperceptible, y no ha cometido una violencia. Entonces todo esto me gustaría que en alguna forma nosotros pudiéramos ponernos de acuerdo ya desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista socio-reactivo, tipificar qué es violencia, grados eventualmente de violencia, y qué es injusticia, qué es una conducta anormal, ¿no? Como tipificación ya de carácter científico. Gracias. Gracias, doctor. El doctor Alejandro Llanos. Creo que el doctor Garmendia nos ha mostrado una violencia en crescendo, en espiral. En segundo lugar, el Perú no es el único país que está en ese problema. Toda Latinoamérica o todas las Américas en línea general estamos comprometidos. Y no somos el país más violento. Y lo que más preocupa es que yo recientemente estuve en Bruselas, que antes era un paraíso de tranquilidad. Ahora existen zonas extensas que uno ya no puede caminar, que son inseguras. Y así como Bruselas, muchas de las capitales europeas dejaron de ser seguras. En España hay más feminicidios que en el Perú. Entonces, el problema de violencia no es solo un problema local, es un problema global. Y si uno lo mira en términos epidemiológicos, estamos en una pandemia. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Yo creo que eso es fundamental entenderlo, porque las medidas locales no van a solucionar el problema. Las pandemias no se solucionan con medidas locales. Eso requiere un comportamiento y medidas
desde los niveles más altos. Y evidentemente va a requerir políticas internacionales y locales para combatir la violencia. Si pensamos que solamente vamos a hacer medidas locales que van a solucionar, yo tengo mis dudas. Bien, doctor Ernesto Ríos Montenegro. Mis felicitaciones al doctor Garmendia por sus siempre brillantes exposiciones, que contienen mucho valor intelectual, moral y todo. Me han parecido también muy interesantes todas las aportaciones escuchadas, y creo que esto llevaría hacia un desarrollo por parte de la academia para convertirlo en un pronunciamiento o en lineamientos que orienten hacia, primero, demostrar cuál es la situación, su clasificación, como dice el doctor Burstein. No todo es violencia cuando los problemas son más amplios, como la injusticia y agresiones de otra índole, que no necesariamente son violentas, pero que yo creo que justificaría un estudio y pronunciamiento de la academia para que sea elevado a los estamentos pertinentes para su respectivo entendimiento y sobre todo corrección. A mí me parece que aparte de la lógica de su clasificación, que me parece estupenda, se debería desarrollar el tema con miras a encontrar su etiología. Como médicos no nos basta encontrar el diagnóstico, sino ir a la etiología, porque es la mejor forma de poder corregir el problema. Y en ese sentido, a mi modo de ver, el denominador común en todos estos temas es la educación, la formación de la personalidad del ser humano. Y este tema se consigue si es que se actúa precozmente, tempranamente, incluso desde el vientre de la madre, lo cual implica educar a la madre, porque es la primera fuente de orientación y de sustento para el establecimiento de una personalidad sólida. Lo que se construye en los primeros años de vida, eso dura toda la vida. Su cerebro, el cerebro del infante, se va formando sobre la base de esos insumos educativos que tiene por parte del hogar primero y después de la escuela. Creo que la orientación hacia la familia, sobre todo hacia la madre, en primer lugar, y después ya cuando toque la edad escolar, pues ya la responsabilidad para las autoridades educativas, que se esmeran mucho tal vez en conseguir grandes avances en las matemáticas, en las ciencias, etcétera, pero muy poco en el cultivo de los valores y principios y valores que deben tener los educandos desde un comienzo. No hay suficiente cobertura educativa, a mi modo de ver, en las escuelas y en los colegios, y ese es el punto de partida para la alteración de estas personas, que se traduce pues en una serie de vicios y agresiones consigo mismo y con todos sus congéneres. Muchas gracias. Gracias, doctor Ríos. El doctor Alberto Villalobos. Gracias, doctor. De todo quiero agradecer la invitación de la academia, del doctor Morales, que tan cumplidamente realiza una labor de ordenación de todo este trabajo científico
y por supuesto felicitar al doctor Fausto Garmendia Lorena, profesor, un excelente profesor, uno de los profesores que yo recuerdo con mucho aprecio, gran endocrinólogo, pero ahora, siendo yo neurólogo, ha estado en un nivel cortical impresionante. Ha sido un endocrinólogo con un nivel cortical neurológico de neocorteza impecable, ¿no? Doctor Garmendia, felicitaciones. Bien, yo quería, han habido una serie de intervenciones, el doctor Calderón, el doctor, otro de mis queridos profesores, el doctor Suño Burstein, han hablado sobre estos aspectos de manera muy sensata, y se ha dicho pues que hay una crisis de valores, y yo creo que hay una filosofía actual que es la posmodernidad, que me parece realmente terrible, porque la posmodernidad, si la vemos bien, abandona las líneas éticas tradicionales y permite que el hombre esté desatado de cualquier o de muchas obligaciones morales que ante las filosofías tradicionales privilegiaban la ética y nos sujetaban un poco. Aparte de ello, también los estados han ido cada vez más imponiendo sus fuerzas, y ya nos damos cuenta, por ejemplo, en la crisis siria o en la crisis de Venezuela, que las cosas trascienden la moralidad, trascienden las líneas éticas, trascienden las leyes y la justicia para convertirse en meros actos de fuerza, ¿no? Entonces, se dice que hay violencia en toda América y no solamente el Perú, pero a nosotros nos debe preocupar mucho la violencia en nuestro país, porque si ustedes revisan el diario Gestión, han sacado un índice, hay un índice de paz, así se llama, índice de paz, que saca una serie de constantes y pone a los países en un índice de paz, el primero, el más pacífico, etc. El Perú hace 3 o 4 años estaba en el puesto 80, ahora estamos en el puesto 140. Y en América Latina solamente nos ganan Colombia en primer lugar, Venezuela y Perú atropellando en el tercer lugar. Entonces, las cosas realmente son muy malas para nosotros, ¿no? El gasto en curar, controlar, moderar la violencia en el Perú es de 4.5% del Producto Bruto Interno, que es una barbaridad, ¿no? Y yo creo que en el fondo el problema del Perú está en lo que es el problema de muchos estados, ¿no? La ineficacia del orden, o sea, la policía y las fuerzas del orden son ineficaces, entonces los delincuentes saben que tienen un 80% de probabilidades de salir impunes porque no los van a capturar. Y una vez capturados, la ineficacia de la ley. La ley es ineficaz, los jueces son corruptos, muchos ladrones o asaltantes que cometen un delito, eso no es un delito, sino es una falta, y con una falta son liberados rápidamente. Entonces, esta falta esta ineficacia de las fuerzas del orden y de las fuerzas que imparten la ley es una garantía para el delincuente de que esto puede triunfar. Aparte de ello, los sindicatos en forma poderosa se imponen por sobre los estados. Construcción civil, que yo ya no le llamo construcción civil, yo le llamo destrucción civil, ¿no? Porque realmente es increíble. Yo he construido una casa en la playa y en Balneario la cosa es terrible, ¿no? Con imposiciones, con amenaza al ingeniero, con que lo iban a matar, cupos por acá, cupos por allá, y eso no, el Estado no interviene. Entonces, pienso de que tenemos que nosotros como institución, y yo pienso que la academia, institución señera y tradicional, debe fomentar de alguna manera, no entiendo cómo porque es un problema completamente difícil, que esto se mejore, tratando de aplicar mejor la ley, difícil con ese sistema judicial que tenemos, y de mejorar la fuerza policial y la fuerza del orden. Yo creo que esto sería una manera pero nosotros hemos empeorado en lo que se refiere a violencia. Gracias. Gracias, doctor. El doctor Eduardo Pretel.
Felicitaciones, Fausto. Has traído un tema que nos muestra lo complejo que es las causas para la violencia. Sin embargo, me llama la atención y creo que me gustaría tus comentarios. La violencia se da más en el sexo masculino que en el femenino. Es más, el sexo femenino es más altamente víctima de la agresión masculina. Y esto no solo se ve en el maltrato a la mujer actualmente, en las violaciones, etcétera. Ha sido de siempre. Muchas de los triunfos de las tribus o de los grupos armados era primero violar a las mujeres donde llegaban. El bullying se acentúa más cercano a la adolescencia y son los niños varones los que más agreden a los otros niños o a las niñas. Es decir, hay una serie de factores que ameritan analizar por qué hay esta mayor agresividad en el macho. Biológicamente se conoce que el macho siempre es más agresivo y a través de la evolución de la civilización, de la educación, han habido modificaciones a esta conducta, ha habido un control de esta agresividad y de repente nos encontramos con una serie de factores que tú has señalado que comienzan a debilitar estos factores inhibitorios de la violencia. Me pregunto entonces si en parte de la búsqueda de aminorar este problema o de morigerar este problema debe encaminarse en gran medida a reforzar los factores inhibitorios en el hombre. El machismo no solamente se agrava por la fuerza física que tiene el hombre, sino por sus creencias de que es el ser dominante. De tal manera que incluso en hogares que a veces están bien constituidos, de repente hay reacciones agresivas del esposo a la mujer o a los hijos. Entonces, este factor relacionado al sexo, ligado al sexo, creo que amerita un comentario, un análisis y un enfoque dentro de las medidas que tenemos que optar. Gracias. Muchas gracias, doctores. El tema violencia está presente en las tertulias por múltiples razones. Algunas de ellas es porque es un problema muy grande que ha venido creciendo y particularmente se extiende en los últimos tiempos. Quisiera hacer una reflexión entre la magnitud actual del problema y el rol del Estado. Una primera reflexión es: ¿la autoridad ha abdicado al poder que le asigna la ley? ¿Es la impunidad una forma de violencia del Estado? El riesgo es muy alto. El terrorismo tiene líderes, tiene una doctrina o una forma, un pensamiento, pero el sicariato, la extorsión no lo tiene. Por el contrario, tiene miles de líderes en pugna entre ellos y haciéndose daño también, en el cual la población termina siendo una víctima masiva. Pero esta victimización reacciona en linchamientos. El linchamiento es un punto de inflexión entre sociedad y Estado, un punto que muestra la debilidad del Estado. Y los estados débiles siempre terminan siendo estados violentos. Muy bien. Antes de dar la palabra al doctor Garmendia para que responda a las preguntas, yo quisiera señalar que evidentemente la academia como institución debiera tomar estos temas que son de carácter, como ha dicho el doctor Llanos, no solamente nacional, sino mundial, y aportar de alguna forma conocimiento que pueda ayudar a las autoridades a tomar mejores decisiones. Ese es el rol de la academia. Pero corresponderá a la junta directiva el decidir ese aspecto.
Pero quisiera señalar que no podemos hacerlo desde un punto de vista emocional. Tenemos que hacerlo aplicando el método científico. Y hay que partir pues por el ABC, ¿no? Creo que el doctor Suño Bursten ha señalado una cosa muy clara. Si nosotros no precisamos una definición con criterios específicos, podemos caer en el error de que todo es violencia. Y entonces, si hacemos muy general el problema, nada se puede hacer. En la propia definición de la Organización Mundial de la Salud hay errores. Y uno de ellos es no diferenciar qué cosa es violencia de qué cosa es agresividad. El ser humano tiende a ser agresivo por razones de sobrevivencia. Pero la violencia es un fenómeno diferente. Es un fenómeno específicamente humano, porque no se ve en otras especies animales. Pero no necesariamente va unido a agresividad, no siempre. La mayor parte de las veces sí. Pero, por ejemplo, se han descrito una serie de estudios respecto a el sadismo, por ejemplo. En el sadismo, la violencia no va unida a agresividad, va unida a una sensación de placer. El sádico goza, estimulando a su víctima, y disfruta de eso, no lo hace necesariamente con cólera. Y por otro lado, tenemos también otras situaciones en las cuales se exige para poder llamar violencia ciertos criterios que tenemos que definir. Entonces, la academia tendría que entrar en un estudio muy serio, posiblemente solicitar expertos de diferentes otras disciplinas para poder cumplir con esta responsabilidad. Y eso yo me permitiría señalar que, de ser así, tiene que tener un presupuesto específico, porque solamente entre nosotros el conocimiento resulta corto. Y para terminar, algo está sucediendo en la nueva sociedad. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un estudio en los estudiantes de medicina respecto a la conducta suicida. Datos son preocupantes, pero uno de ellos es que nosotros averiguamos si es que el estudiante tiene en algún momento de su vida deseos homicidas, porque hay una teoría que dice que nadie quiere matarse si es que no desea matar a otro, y ese matar a otro está impedido por razones morales o de otro tipo, y entonces esa violencia se torna hacia sí mismo. Y encontramos que en los estudiantes de medicina, que son de un nivel intelectual sumamente alto, la prevalencia de vida, de ideación homicida, es 3 veces mayor que en la población general. O sea, estos chicos están con una carga potencial, llamémosle de agresividad o llamémosle de violencia, eso no se ha estudiado, pero que en cualquier momento puede explotar. Si esos son muchachos que están en la Facultad de Medicina, ¿cómo estará en otras áreas, ¿no? Es decir, la pregunta es pues amplísima y se va tomando a toda la sociedad, ¿no? Bien, doctor Garmendia, tiene usted entonces el tiempo necesario para dar respuesta a todas las preguntas. Bueno, creo que debería comenzar señalando pues algo respecto a la definición, ¿no es cierto?, de la violencia. En primer lugar, la definición que nosotros hemos presentado y adoptado es la que señala la Organización Mundial de la Salud, que es un ente que evidentemente ha llegado a esa conclusión luego de haber consultado a expertos. Entonces, en esta definición, creo que he subrayado al presentarla que es la acción deliberada, o sea, no es una cosa casual, ¿no?, sino que de repente yo agarro un arma, se dispara y mato a una persona. Eso tiene que ser deliberado. Yo quiero matar a una persona.
es deliberada. Y considera algo que también lo he subrayado y que no solamente es por acción, sino por omisión. Deliberada, omisión deliberada. Y voy a poner solamente un ejemplo, ¿no? Que ¿cómo se podría catalogar a un padre de familia que solamente es un progenitor y que sencillamente no desconoce en sí el hecho de que es padre de un niño, sino desconoce su obligación, o sea, no quiere hacerse cargo de darle pues los beneficios que requiere un niño, desde el afecto, el cariño, y luego de eso no le da dinero para que pueda comer, para que pueda sobrevivir, para que pueda ir al colegio, para que pueda tener elementos para curarse. Le niega una serie de derechos. Y ese niño puede morir. Porque entra esta definición de la Organización Mundial de la Salud, dice que sea en grado de acción o de amenaza, ¿no es cierto? O sea, yo puedo amenazar a una persona, pero puedo causarle un gran daño psicológico, porque después de todo somos personas que tenemos una vida, tenemos una estructura física, psicológica y social. Entonces tenemos que considerar a la persona dentro de ese ámbito. Y entonces cuando yo deliberadamente le niego algo a una persona, evidente, y que le va a causar alguna, no necesariamente matarlo, sino producirle algún tipo de daño, evidentemente estoy causando yo un acto de violencia. No lo estoy pegando, pero sí le estoy produciendo una situación realmente grave que realmente lo puede lastimar dentro de su estructura biológica. Y entonces creo que hay que tomar consideración en eso. Y entonces yo sí creo que existe, yo sí acepto, porque también eso de creer que hay un ladrón bueno y un ladrón malo, no, en realidad no sabemos cuánto ha significado eso en que a una persona que le roben 100 soles puede ser que no le pueda llevar pues leche a sus hijos ese día, como a otro a lo mejor no le produce nada, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ser una definición, a lo mejor pues no es totalmente la más apropiada, y habría que, evidentemente, como se ha sugerido, comenzar a trabajar sobre la definición. Pero yo creo que mientras esto no haya, además yo he hecho una propuesta porque hay que cambiar también la clasificación de la violencia, ¿no es cierto? Luego, estoy de acuerdo con el doctor González cuando señala que hay una violencia, no contra la ciencia, porque no puede haber contra la ciencia, sino contra los científicos, ¿será? Que es muy diferente, no sé. La ciencia no la podemos violentar, sino sí, yo creo, eso existe también en la llamada violencia laboral, o sea, en los centros laborales, hay violencia en los en los hospitales, hay violencia contra el paciente, contra los otros compañeros de trabajo, ¿no es cierto? En relación a el comentario que hizo el doctor Calderón acerca de Achapa tu choro, esto hay que tener en cuenta que la violencia trae más violencia y evidentemente no es lo más apropiado. Claro que sí entiendo, puedo explicar pero no justificar. Puedo explicar que haya situaciones en las cuales las comunidades inclusive optan por una serie de medidas, pues como ha sido en la época del terrorismo, que hubo estas las rondas campesinas, etcétera, que era para defenderse, ¿no? Entonces evidentemente que eso hay que tomarlo en consideración. La inequidad, como señaló el doctor Cabezas, evidentemente que es un factor,
Y hay una cosa que en realidad creo yo que no le hemos tocado, y es el de la sobriedad. O sea, el tener costumbres sobrias, el de no estar en una sociedad competitiva, ¿no? En que dice, bueno, fulanito tiene su carro y yo también quiero, tiene su yate, y yo también, y estamos en una sociedad tremendamente competitiva, y muchas veces tenemos lo suficiente como para poder vivir tranquilamente, etcétera, pero queremos más. El que tiene plata quiere más plata, y entonces eso es una cosa que yo creo que debe haber una conducta de educación en la familia para poder también transmitir el hecho de la sobriedad en las costumbres, ¿no? Acerca del Minotauro que habló el doctor Salaverry, probablemente yo creo que el Minotauro efectivamente tiene la cabeza de un toro, entonces tiene toda la mentalidad de un animal, y por eso evidentemente tenía esa conducta pues tan violenta, ¿no? La otra cosa que hay que señalar es que el querer desterrar la violencia es una utopía. Es una utopía, pero tenemos que hacer. Yo creo que el hombre, desde que comenzó a vivir en sociedad, ha buscado formas de ponerse de acuerdo para vivir, pues, entre las personas que viven en esa sociedad, y por eso han habido una serie de movimientos. En la época medieval, la vida no valía nada, sobre todo la gente que tenía muy poco dinero, no valía nada. El señor feudal podía hacer lo que quería, ¿no? Inclusive podía violar a la novia en la primera noche, era un derecho de los señores feudales. Entonces, sencillamente, y yo creo que a través del tiempo ha habido una serie de movimientos, desde el propio cristianismo como movimiento social, la Revolución Francesa, y en fin, una serie de circunstancias en las cuales la sociedad ha tratado de ponerse de acuerdo para vivir en una forma mucho más tranquila, y eso es lo que habría que hacerlo. Yo me he ocupado evidentemente de la violencia en el Perú, que no niego que la violencia es un hecho, una realidad global, y que muchas veces lo que se vive en otras partes es imitado acá, ¿no? De actos de violencia que suscitan en otras partes, y eso podría ser una cosa que pudiera tener influencia. Pero tenemos que comenzar por casa, tenemos que comenzar por nuestra casa, nuestro hogar. Yo creo que la educación debe comenzar en la casa y en el colegio, ciertamente, para poder ir desarrollando los valores morales, el respeto a las personas, ¿no? La endocrinología no es solamente endocrinología, Alberto, también es neuroendocrinología, porque hay las neurohormonas del hipotálamo, de tal modo que en ese sentido tenemos una relación muy estrecha entre la endocrinología y la neurología. Y lo que plantea el doctor Pretel es un poco difícil realmente de poder, ¿cómo podría decir?, abordar, ¿no? Es cierto, evidentemente lo que ha dicho es cierto, pero yo no creo, por ejemplo, que ¿qué cosa es lo que en última instancia conduce a esa actitud del varón? Supongo que es la testosterona. Pero yo no sé, pues, si a tanto más testosterona, más violento uno sea. Entonces, eso no creo que sea así. No tengo un dato en que se hubieran hecho dosajes de testosterona para ver si los violentos, ni tampoco si a lo mejor la castración sería la medida para poder aminorar la violencia de los delincuentes, ¿no es cierto? Pero sí existe eso que diferencia al hombre de la mujer, evidentemente. Pero yo creo que a través del tiempo han habido cambios. Eso también, como reacción de las mujeres, ha salido esta corriente del feminismo para poder recobrar los derechos que la mujer, y las mujeres ahora tienen evidentemente mucho más protagonismo en una serie de actividades.
En este momento, por ejemplo, la mujer que tiene un estatus económico y social es capaz de decidir en su casa lo que ella quiere. Y yo conozco muchos casos, inclusive muy cercanos, que la mujer en la que ha señalado, yo me separo, me divorcio y sencillamente ya no quiero estar más con él. O sea, las cosas han cambiado a través del tiempo, a través de cómo se van modificando los estados. Eso. Entonces es bastante difícil. Yo creo, como dije y vuelvo a señalar, el hombre no es solamente no solamente tiene el aspecto físico al cual yo puedo agredir, sino tiene un aspecto psicológico y social. Y entonces tenemos que verlo dentro de esta contexto. Lo que sí, para finalizar, yo creo que en realidad la educación debe ser, como dije, en la casa y en el colegio, para poder mejorar. Hay que dar mayor educación, evidentemente, procurar que haya justicia social, pero para finalizar, todos debemos estar comprometidos para poder hacer algo para que haya menos violencia en nuestro país. Muchas gracias, doctor Garmendia. Y la Academia Nacional, la Academia Nacional de Medicina testimonia el aprecio y el reconocimiento a su contribución, dándole este diploma. Señor secretario.